Buenas tardes a todos, ¿cómo están ustedes? ¿También? Gloria a Dios, qué bueno. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a los hermanos que nos están viendo a través de internet, nos están viendo desde Bélgica, nos están viendo desde Colombia, nos están viendo desde Las Palmas. Ahí están nuestros hermanos Mónica y José que nos están viendo, Teo y Mina. Nos están viendo también Dairon desde el hospital, nos está viendo a través del teléfono móvil. Queremos saludarlo desde aquí a Dairon y a su mamá Daniela, que está con él cuidándolo y que posiblemente mañana le den el alta. Así que tenemos que dar gracias a Dios por eso, pero seguir orando para que Dios confirme la sanidad completa en él. Amén. Bien, estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Nos quedamos al final del capítulo 2, la semana pasada, hablando sobre la mente de Cristo, ¿verdad? Como dice ahí en el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros, los cristianos maduros, no los más duros, sino los cristianos maduros, tenemos la mente de Cristo, es decir, la capacidad de recibir la sabiduría de Dios para pensar de una manera nueva, de una manera diferente, de una manera conforme a la voluntad de Dios. Antes nuestros pensamientos iban por un lado, ahora que tenemos al Espíritu de Cristo en nosotros, tenemos la mente de Cristo, pensamos de otra manera. Nuestras escalas de valores se han cambiado, nuestras prioridades son distintas, porque nuestros pensamientos son diferentes. Tenemos la mente de Cristo en nosotros, gracias al Señor. La cuestión que esta cuestión de tener la mente de Cristo le está negada a quienes no tienen a Cristo, ¿ok? Los que no tienen el Espíritu de Dios no tienen esa mente de Cristo, tienen la mente carnal, nada más. Y los cristianos carnales son aquellos que teniendo la mente de Cristo no la usan. Aquellos que siguen, a pesar de tener al Espíritu de Cristo, siguen viviendo todavía conforme a los principios del mundo, conforme a las cosas de la carne y no conforme a las cosas del Espíritu. Amén. Más adelante vamos a hablar de esto, porque Pablo hace aquí una comparativa, ¿no?, entre el cristiano espiritual y el cristiano carnal, entre el hombre espiritual y el hombre natural. Ahora, ¿puede tenerse algo y no usarse? ¿Sí? Todos tenemos algo que no usamos, ¿verdad? Pues la mente de Cristo es algo que cuando la recibimos para usarla, para que pensemos según las directrices que el Espíritu de Dios pone en esa mente nueva que Él nos ha dado. Bien, vamos a comenzar con el capítulo 3. Tener la mente de Cristo y no usarla es una de las peores cosas que el cristiano puede hacer, ¿verdad? Tener un regalo enorme, inmenso, pero no aprovecharlo es absurdo. Bien, vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 3 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 3, del 1 al 4. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Bueno, está ahí la palabra del Señor, ¿verdad? Hasta aquí Pablo ha expuesto a los corintios el contraste entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Al hacerlo, él ha establecido la existencia de 2 tipos de personas. ¿Cuáles son esos 2 tipos de personas?
El espiritual y el carnal no, el espiritual y el natural. El hombre natural y el hombre espiritual. ¿Cuál es el hombre natural? El hombre natural, Jaime. El hombre natural no es que viva conforme a la carne, es que no puede hacer otra cosa. No tiene a Dios, no tiene al Espíritu. El hombre natural es el que no conoce a Cristo. El hombre natural es el que todavía no tiene al Espíritu de Dios. Por tanto, no es que viva en la carne, es que no puede hacer otra cosa, porque no tiene posibilidad de vivir en el Espíritu, porque no tiene al Espíritu. Su espíritu está muerto, está sin vida delante de Dios. Es decir, esos son los hombres que desconocen el Evangelio, o también aquellos que aun conociéndolo lo rechazan y siguen siendo hombres naturales, personas rebeldes que no quieren creer en Dios. No es que no puedan creer en Dios, sino que no quieren. ¿Se han encontrado con alguien así? Que cuando le hablas del Señor rechaza y dice: a mí me deja de rollo, yo no quiero saber nada de eso. Ese es el hombre natural que se rebela contra las cosas de Dios. No quiere creer, no puede creer, porque para él son locuras. Ese es el hombre natural. Ahora, ¿cuál es el hombre espiritual? El que cree en Cristo, el que ha recibido a Cristo y por tanto tiene al Espíritu Santo. Ese sí es el hombre espiritual, el hombre que piensa conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Ahora bien, Pablo aquí en el capítulo 3 introduce otro tipo de hombre, el hombre carnal, el cristiano carnal. Antes ha hecho una diferencia entre el hombre natural y el cristiano, el espiritual. Pero ahora, aún dentro de los cristianos, él quiere diferenciar a los cristianos espirituales o cristianos maduros de los cristianos carnales. ¿Ok? Él no se está... bueno, ¿a quién se refiere Pablo cuando habla de cristianos carnales? ¿A los que están en contiendas, con celos? O sea que viven según la carne, según los principios de la carne. Por tanto, son cristianos inmaduros, personas que no han crecido o que no han desarrollado su fe. ¿Alguien quería decir algo? Claro que conocen. No solamente conocen, ahora vamos a ver más, porque es importante. Este tema es muy importante porque aquí hay una controversia doctrinal entre dos grupos denominacionales muy grandes dentro de la iglesia evangélica, y nosotros vamos a aclarar ese punto. Pero antes, miren, al referirse a los corintios, Pablo, al referirse a los corintios como carnales, ¿se estaba refiriendo a ellos como a gente pervertida, gente que no está convertida o algo así? ¿Cómo se refiere Pablo a ellos? Leamos el versículo 1. De manera que yo, hermanos, y esto es muy importante, esto es muy importante. Pablo no está diciendo que el cristiano carnal sea alguien que no está convertido. Pablo no está diciendo que el cristiano carnal sea alguien que no ha nacido de nuevo o que no forme parte de la familia de Dios, sino que él le está llamando hermano. ¿Qué significa eso? Cuando Pablo le llama hermanos, ¿qué está diciendo con eso? Que tienen la misma fe. ¿Qué más? Que ya han conocido al Señor. ¿Qué más? ¿Qué significa que somos hermanos? Que tenemos un mismo Padre. Pertenecemos a la familia de Dios. Pablo a los corintios les llama carnales, pero les está llamando hermanos, les está llamando cristianos.
inmaduros, pero les está llamando cristianos. Pablo no está dando a entender que el carnal es alguien que no esté convertido. Y esto es muy importante por lo que vamos a ver ahora. Porque algunas personas, algunas denominaciones cristianas niegan que ningún carnal pueda ser cristiano, o que ningún cristiano pueda ser carnal. Ahora la pregunta es, ¿existen realmente los cristianos carnales? ¿Sí o no? ¿Cómo lo podemos demostrar? Por el testimonio. Conociendo a Dios no le han cerrado la puerta a la carne. Pero ¿cómo podemos demostrar que existen cristianos carnales? ¿Por los frutos? Por la actitud. Ajá. Pero miren, lo tenemos aquí. Lo podemos demostrar por la palabra. Pablo aquí en el capítulo 3, versículo 1, siempre para demostrar algo, demostrémoslo con la Biblia. Si queremos demostrar algo, oiga, la mejor manera de demostrar una verdad es con la palabra de Dios. Pablo aquí le está llamando hermanos y carnales, las dos cosas. ¿Existen los cristianos carnales? Sí, señor. ¿Por qué? Porque lo demuestra la palabra de Dios. ¿Cómo lo podemos demostrar? Citando a Pablo en la primera epístola de los Corintios, capítulo 3, verso 1. Ahí Pablo les llama hermanos, les llama miembros de la familia de Dios. Es gente que ha nacido de nuevo, es gente que tienen a Dios como Padre y por tanto son hermanos nuestros en la fe. Tenemos una misma fe, un mismo Señor. Pero los hay que son creyentes maduros y los hay que son creyentes inmaduros. Pero esto es una realidad. La Biblia demuestra que en la iglesia no todos tienen el mismo nivel de madurez, ¿verdad? Esta es la realidad. La historia de la iglesia demuestra que esto es así. Toda esta carta demuestra que la iglesia de Corintios estaba formada por creyentes, pero eran creyentes inmaduros, creyentes que todavía seguían en la carne. Como dice Jaime, no habían cerrado la puerta de la carne y por tanto la influencia de la carne era tremenda en sus vidas. De tal manera, como ya veremos a continuación, siguiendo en este estudio, que algunos eran borrachos, otros eran maldicientes, otros eran adúlteros. Y estamos hablando de cristianos. Y algunos dicen, pastor, eso no puede ser. Un cristiano no puede ser un adúltero. Si es adúltero, no es cristiano. Pues la palabra nos está diciendo otra cosa. La palabra nos está diciendo que hay cristianos que son adúlteros. La palabra nos está diciendo que hay cristianos que son borrachos. El capítulo 10, Pablo le llama la atención a los corintios porque se emborrachaban cuando se reunían para celebrar la cena del Señor. Y otros eran egoístas y se comían la comida antes de que vinieran los pobres. Y no querían darles a los demás. Y algunos se emborrachaban, dice Pablo. Por tanto, oiga, en la iglesia no todos somos maduros. Los hay maduros y los hay más duros. ¿Verdad? ¿Es una realidad o no? ¿Lo creen ustedes o no? ¿Está equivocado Pablo? No, Pablo no se equivoca, ¿verdad? Él escribe inspirado por el Espíritu Santo. Por tanto, en el contacto de Pablo con los corintios, con esta congregación, él se da cuenta de esa realidad, de que no todos los corintios eran gente madura. Había algunos que no lo eran. Le faltaba la sabiduría de Dios para vivir de acuerdo al estándar que Dios quería para esta iglesia, para esa congregación. Sabiduría que solo poseen aquellos que de verdad son creyentes maduros. Hombres y mujeres que aman de verdad a Dios y que hacen lo que dice Lucas 9:23. A ver, los que han estudiado el discipulado. ¿Qué dice Lucas 9:23? Si alguno quiere seguir
en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Estos son los que son maduros, los que son capaces de humillarse delante del Señor, los que son capaces de negarse a sí mismo, los que son capaces de tomar su cruz y seguir a Cristo, con todas las circunstancias que tengan a su alrededor. El cristiano maduro, perdón, don Jaime. Así es. No todos los apóstoles tenían el mismo nivel espiritual, ni tampoco tenían el mismo nivel de conocimiento. La verdad es que entre un Pedro, que era un rudo pescador, analfabeto, que no sabía leer ni escribir, al lado de un Pablo, que era un erudito, no solo de las leyes de Dios, sino de la cultura de su tiempo, y no solo de la cultura hebrea de su pueblo, de su país, sino de la cultura griega, de la cultura romana, porque en todos sus escritos Pablo hace alarde de un conocimiento muy amplio, y entre uno y otro hay un abismo, pero ambos fueron escogidos por Jesús para ser apóstoles. Es decir, Dios no llama a gente perfecta para servirle. Él llama a cualquier persona para servirle y Cristo lo hace perfecto. Él no llama a gente muy preparada. Él llama a gente muy preparada y a gente que no está nada preparada. Pero a uno y otro Dios lo usa con poder. Y la gloria de Dios se manifiesta en el que tiene mucho conocimiento y en el que no tiene ninguno. Porque en unos y otros la gloria de Dios se revela para la gloria de Dios. La Biblia habla de la multiforme gracia de Dios, y eso significa que Dios obra de una manera en unos y de otra manera en otros. Amén. Y es verdad, no todos tenían el mismo nivel, ni siquiera entre los apóstoles. Unos eran muy maduros, otros no lo eran tanto. Fíjense que a algunos lo único que les interesaba era ser los primeros. Señor, en tu reino, que mi hermano esté a tu lado y yo al otro. Mamá, ve tú y habla con el Señor, y se lo dice. Y allá va la mamá: Señor, quiero pedirte que mis hijos estén a tu derecha y a tu izquierda. Y los otros apóstoles: ¿pero qué dicen estos locos? Y se enojaron con ellos. O sea, fíjense, dentro del grupo de los apóstoles, de los 12 hombres más cercanos de Jesús, entre ellos había un ladrón. Un hombre que no solamente sustraía dinero de la bolsa, de las ofrendas, sino que además traicionó al Señor y después se suicidó. Judas. O sea que no todos eran gente muy espiritual, pero a todos Dios los pudo usar, de una manera o de otra. Amén. Dios llama a unos y otros para usarlo. Ahora bien, escúchame bien. A lo mejor tú piensas que Dios no te va a llamar a ti porque tú no tienes el nivel espiritual que tiene el pastor Andrés o el conocimiento que puede tener cualquier otro hermano. Tú puedes pensar que Dios no te va a llamar a ti porque tú te menosprecias a ti mismo o a ti misma. Pero si Dios te llamara, ¿qué harías? ¿Le dirías sí, Señor, úsame? ¿O diría no, Señor, y pondría excusa? Como Moisés: no, Señor, yo no puedo porque yo soy tartamudo, no me expreso bien. No importa el vaso. Lo que importa es lo que haya dentro del vaso. Y si el Señor está dentro, da igual que el vaso sea de oro, de plata, de bronce o de barro. Lo importante es que la gloria de Dios esté dentro y que ese vaso esté lleno de la gloria de Dios. Y un vaso de barro lleno de la gloria de Dios vale mucho más que uno de oro vacío. ¿No creen? Pero Dios te puede llenar de su gloria tan solo con que tú te dejes, tan solo con que tú te dispongas, tan solo con que tú quieras y le digas: sí, Señor, úsame a mí. Amén. Lo demás lo hará Él.
Él será el que haga, el que ponga la capacidad y todo lo que te haga falta. Él lo pondrá. Cuando Dios me llamó a mí a predicar el Evangelio, yo no tenía ni la más remota idea. Ni la más remota idea. Yo empecé a predicar el Evangelio con 7 meses de cristiano, con 7 meses de convertido. Empecé a predicar el Evangelio. Digo, a predicar sermones a grupos de creyentes y de no creyentes. Pero Dios fue haciendo su obra. Él. Yo no puedo arrogarme el mérito de nada, absolutamente de nada, de lo que Dios haya hecho a través mía, porque ha sido Él el que lo haya hecho. Los errores son míos, los aciertos son suyos, los éxitos son del Señor, los fracasos fueron culpa mía. Así es. Así que Pablo, en contacto con ellos, se da cuenta de que, aunque son miembros de la familia de Dios, aunque son ellos, él les llama hermanos, porque reconoce que son gente que ha nacido de nuevo, que tiene a Cristo en su vida. Él les llama carnales. ¿Qué significa carnales? Que son niños. Niños en Cristo. Y fíjense, yo quiero llamar vuestra atención sobre una partícula, sobre una preposición que hay ahí en el capítulo, en el 3, versículo 1. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. A niños en Cristo. La partícula en, la palabra en, esa preposición que tenemos ahí en el original es enmesó, que significa que entre o dentro de. Es decir, como a niños que están dentro de Cristo, o como a niños que están entre Cristo. Está clarísimo de que para Pablo, la mentalidad de Pablo es que esos corintios, por muy carnales que fueran, eran cristianos. Él los considera cristianos. Habían nacido de nuevo y estaban en Cristo, pero no habían crecido. Por eso él dice: sois como niños, ¿verdad? Es como cuando a veces tenemos que reprender a alguien, pero chico, pareces un niño chico, ¿verdad? Pareces un crío. No te han reprendido nunca así. No habían madurado. Y la verdad es que en la vida de estos corintios no se reflejaba el cambio, la transformación, las evidencias de la salvación. Eran nacidos de nuevo, pero parecían que no lo hubieran nacido de nuevo. Eran cristianos, pero vivían casi como que no lo fueran. Sí, iban a la iglesia, se reunían y tal, y creían en Dios, pero actuaban como niños. En muchas áreas no habían crecido. Menos mal que eso no pasa aquí. ¿De qué se ríen, mis hermanos? ¿También pasa aquí o qué? ¿Hay niños entre nosotros? Y no me refiero a la escuela dominical, ¿eh? No me refiero a nuestros hijos o a nuestros nietos. Me refiero de entre nosotros. ¿Hay niños entre nosotros? Y tampoco me refiero a aquella frase de Jesús de que si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos. No. Cuidado. Ahí Jesús estaba hablando de ser como niños en malicia. De ser como niños en maldad. Los niños no tienen maldad. Al menos no como los adultos, ¿verdad? Las divisiones en la iglesia. A ver, Oscar. Efectivamente, la palabra hermanos tiene varias connotaciones en el original dependiendo del contexto.
Es como podemos hacer una correcta interpretación de ella. Claro, cuando Pablo estaba ante el concilio y les llama hermanos y padres, está hablando en el sentido de paisano, en el sentido de que eran hermanos de un mismo país, hermanos de sangre, en el sentido como cuando un colombiano le dice a otro que hay hermano, no es que sean hermanos, es que son paisanos, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo? Paisano, eso es, en ese sentido, ¿verdad? Ahora, cuando Pablo está usando la palabra hermanos aquí, en 1 Corintios 3:1, lo está diciendo en el sentido de la fe, hermanos de fe, es decir, gente que creen lo mismo, que tienen una misma fe, un mismo Padre, ¿ok? Esa es la diferencia, siempre el contexto, porque hay palabras que tienen varios significados. La misma palabra tiene varios significados en la Biblia. Por ejemplo, la palabra alma, ¿no? Tiene varios significados. La palabra alma puede ser traducida por persona, puede ser traducida por espíritu, puede ser traducida por carne, en el sentido del cuerpo físico, puede ser traducida de varias maneras, pero es el contexto de cada frase el que nos da la interpretación correcta. ¿Ok? Muy bien. Decía, las divisiones internas de la iglesia de Corintio evidenciaban la inmadurez de esos creyentes, la inmadurez de esa congregación, de los miembros de esa congregación, que aún habiendo nacido de nuevo, no habían adquirido aún la sabiduría necesaria de parte de Dios para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahora, repito la pregunta porque es muy importante. Este texto admite la posibilidad de que los carnales no sean cristianos nacidos de nuevo. Repito la pregunta. Este texto admite la posibilidad de hacernos creer, de hacernos pensar que un carnal no es una persona que no ha nacido de nuevo. No. El carnal, si se le llama cristiano carnal, es porque es alguien que ha nacido de nuevo. ¿Ok? El que no ha nacido de nuevo no puede ser un carnal, es un natural. ¿Ok? La Biblia le llama natural, no le llama carnal. Carnal le llama al que es cristiano, que ha nacido de nuevo, pero que no ha madurado. ¿Entienden la diferencia? Las actitudes... Este pasaje desde luego no admite esa posibilidad, pero las actitudes del cristiano es lo que demuestra su madurez o su falta de madurez. Lo que decía antes el hermano Seth, la actitud de la persona, su modo de proceder, su forma de relacionarse con los hermanos, su conocimiento de la palabra, su propia vida, el testimonio en sí demuestra si es un cristiano maduro o inmaduro, ¿verdad? Ahora, claro. Claro, ahora vamos a hablar de ese tema, es decir, los factores que imposibilitan el crecimiento y los que los desarrollan. ¿Ok? Vamos a hablar de ese tema ahora. Ahora, ¿qué piensa Pablo sobre las actitudes que manifestaban los corintios? ¿Cómo ve Pablo esas actitudes? ¿Cómo ve Pablo esos resultados de la inmadurez de los corintios? Vamos a ir a un texto que es muy conocido, ¿no? Ustedes lo conocen muy bien porque nos está hablando de los frutos de la carne, ¿eh? Vamos a ir a Gálatas capítulo 5 y vamos a ver en el versículo 20 cómo Pablo nos va a decir cómo él ve justamente las actitudes de los corintios. Gálatas 5:20. Dice ahí, vamos a leerlo desde el 19, para que tengamos bien el contexto, ¿verdad? Para que lo entendamos. Dice el 19, y manifiestas son las obras de la carne.
es decir, del carnal. Dice, son adulterio. ¿Había adulterio en Corintio? Lo había. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, bueno, y sigue, ¿no? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, y escuchen bien, practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Y aquí se nos plantea otra cuestión interesante. Oiga, ¿había estas cosas en Corintios, sí o no? ¿Había pleitos? ¿Había disensiones? ¿Había enemistades? ¿Había celos? Sin duda. Adulterios, borracheras, todas estas cosas, idolatría, las había, eran. ¿Y cómo las cataloga Pablo? Como obras de la carne. Ahora bien, dos cosas fundamentales. Primera, Pablo dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero estábamos diciendo hace un momento que Pablo les está llamando hermanos, creyentes nacidos de nuevo, miembros de la familia de Dios. ¿Quiere decir que algunos creyentes no van a ver el reino de Dios? Justamente eso es lo que quiere decir. Si un creyente anda en las obras de la carne sin arrepentirse, aunque haya nacido de nuevo, aunque tenga a Dios por Padre, si ese creyente practica estos pecados de los que hemos hablado aquí, ese creyente, con toda su fe, acabará en el infierno. Y esto es lo que algunos no quieren creer. No, un cristiano no puede perderse. Pues Pablo nos está diciendo aquí que sí. Pablo nos está diciendo aquí que sí. Ahora, como puse esta semana en el Face, la verdad puede que nos guste o no, pero no la podemos convertir en mentira. La verdad es verdad. Y esta verdad puede que nos guste o no nos guste, pero es verdad porque es palabra de Dios. Y aunque no nos guste, no la podemos convertir en mentira porque no nos guste. Es verdad y va a seguir siendo verdad. Y si un creyente se aleja de Dios y está practicando el pecado, la práctica del pecado te hace hijo del diablo. Primera de Juan. El que practica el pecado es del diablo. O sea que un hijo de Dios puede dejar de ser hijo de Dios y acabar siendo hijo del diablo si practica el pecado. No hay otra forma de entender las Escrituras más que teniendo en cuenta lo que la misma palabra de Dios nos dice. Puede que no nos guste, pero es lo que nos dice la palabra de Dios. Por tanto, es una persona que está andando en enemistades, en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en disensiones, en herejía, en idolatría, en borrachera, en todas estas cosas, lo que debe hacer es arrepentirse y volverse a Dios para que le sean perdonados sus pecados y pueda entrar en el reino de los cielos. Porque de lo contrario no lo conseguirá. La Biblia dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La mayoría de las dificultades entre los cristianos, que algunas veces consiguen una bendición pero no la aprovechan, eso podría deberse al hecho de que todavía son niños espirituales. Hay cristianos que reciben bendiciones y no las aprovechan.
porque no han crecido, no han madurado, siguen siendo inmaduros. Ahora, ¿reprende Pablo a los cristianos de Corinto por ser de carne? No. El carnal no se refiere al cuerpo físico, se refiere a la naturaleza de pecado que te lleva a la práctica de estas cosas que Dios aborrece. ¿Ok? Todos somos de carnes. Lo que se censura no es la carne, sino la naturaleza carnal, es decir, la maldad. Lo que se censura es la inmadurez, el ser niños espirituales. Vamos a volver otra vez a 1 Corintios 3. Y ahí dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo no pudo hablarles de otra manera más que como a niños. Y a veces esto ocurre. Yo lo he visto a veces en la consejería. Cuando uno le está explicando una cosa y otra vez a la persona, y la persona se niega a recibirla, no porque no la comprenda, sino porque no la quiere recibir, a veces uno tiene que acabar hablándole como a un niño. Bueno, porque a veces es que nos comportamos como niños, no maduramos. Para reforzar la enseñanza, Pablo utiliza una metáfora. Dice, de manera, dice ahí, versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Es una metáfora sencilla, ¿verdad? Leche en vez de alimento sólido. ¿Sabe? ¿Alguien más usa esta metáfora en la Biblia? Jesús no. El apóstol Pedro. En 1 de Pedro, fíjense, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Vamos a leer el 1 y del 1 al 3. Dice, desechando pues toda malicia. 1 de Pedro 2, del 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Es decir, ¿qué tenemos que hacer con eso? Desecharlo. ¿Qué tenemos que hacer con las obras de la carne? Desecharlas. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dos cosas más aquí también importantes. Pablo les está diciendo, ¿a quién le escribe Pedro? Perdón, no Pablo, Pedro. ¿A quién le está escribiendo Pedro? ¿A los creyentes o a los incrédulos? A los creyentes. Y a los creyentes les está diciendo, desechad pues toda malicia. O sea que había malicia todavía en algunos creyentes, ¿verdad? Desechar la malicia y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Pero oiga, ¿ya no somos salvos? Sí, somos salvos, como dice Pablo en Romanos, somos salvos en esperanza. Tenemos la esperanza de la salvación, pero todavía no hemos sido salvados. Tenemos la esperanza de la salvación. Por eso Pedro le está diciendo, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Habían gustado la benignidad del Señor, pero tenían que desechar la malicia y desear la leche espiritual no adulterada. Fíjense que en Hebreos, un poco antes de Pedro está Santiago, y antes de Santiago está Hebreos. En el capítulo 5, Hebreos 5, versículo 12, dice, vamos a leerlo desde el 11, Hebreos 5, 11. Acerca de esto
dice el autor de Hebreos, tenemos mucho que decir, Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, inmaduro en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Hermoso, ¿no? Debiendo ser ya maestros, hay aquí algunos que ya debieran ser maestros. Después de tanto tiempo. ¿Saben ustedes que curiosamente cuando se estudia la historia de la Iglesia es muy interesante? Cuando se estudia la patrística, es decir, las cartas de los discípulos, de los apóstoles y demás, se encuentran cosas muy interesantes. Y una de ellas es que se hizo costumbre en el segundo siglo, es decir, a partir del año 150, se hizo costumbre en muchas iglesias que los convertidos, los recién convertidos, se le diera a beber un sorbito de leche. Curioso. Simbolizando que tenían que alimentarse de la leche espiritual, de la leche no adulterada. Esto lo cuenta Tertuliano, que era historiador y teólogo, y también Hipólito. Ambos historiadores cuentan de esta práctica en las iglesias primitivas. Cuando alguien se convertía, le daban a beber un sorbito de leche, simbolizando que tenía que alimentarse espiritualmente de la palabra no adulterada para que por ella creciera y madurara. Interesante, ¿no? ¿Necesitamos o no necesitamos tomar esta leche espiritual no adulterada? El gran problema es que hoy en día muchos cristianos no leen la Biblia directamente, sino a través de otros libros. Leen libros que hablan de la Biblia en vez de leer la Biblia. Y creo que es un error. No digo que no haya que leer libros, se pueden leer libros, pero no puede sustituir ningún libro, puede sustituir jamás a la propia palabra de Dios. Óscar. Amén. Primera de Timoteo capítulo 3, ¿verdad? Es que ahí es donde está. Te puede hacer sabios para la salvación. Versículo 2, 1 Corintios 3, versículo 2. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Qué quería decirle Pablo con esto? Que a estas alturas ya debían serlo, ¿no? Ni erais, ni sois capaces todavía. Qué triste. Él hubiera deseado de que los corintios ya tuvieran mayor madurez, más conocimiento de la verdad y una vida más ajustada a la voluntad de Dios. Pero la realidad es que no. Oiga, que los corintios se daban de tortas. Pues yo hablo lengua, pues tú no tienes el don que yo tengo, pues yo soy de Apolos, pues yo soy de Pablo, y esto es mío porque lo he traído yo, y mi vino no te lo bebas. Qué triste, ¿verdad? Como niños. Menos mal que eso no pasa entre nosotros.
Pablo le está diciendo que no es normal que un cristiano, después de un tiempo, siga actuando como niños. Lo lógico es que un cristiano crezca, porque es lo natural. ¿Cómo se manifiesta la niñez espiritual? Mire, la niñez espiritual se manifiesta por un prolongado estado de infantilidad. La infancia es un tiempo hermoso en la vida del ser humano, ¿verdad? Uno ve un niño pequeñito y te hace sonreír nada más verlo, ¿no? Te alegra solamente verlo corretear, jugar. Cuando empiezan ya con un añito y pico a hacer tonterías, a decir cosas, bueno, un niño es algo hermoso. Ahora, cuando ese niño crece y sigue actuando como un niño, ya deja de ser algo gracioso, ya deja de ser algo agradable, ya se convierte en algo que no es normal, que no es natural. Porque lo natural es que cuando el niño crece, su inteligencia se desarrolle, su habla se desarrolle, su conducta se desarrolle. Pablo dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, actuaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, cuando una persona no se desarrolla adecuadamente, ya sea físicamente o mentalmente, o intelectualmente o espiritualmente, esa persona posiblemente sufra, y sobre todo las que están a su alrededor también. A veces los que están alrededor sufren más que la propia persona, porque hay personas que al no desarrollarse, él no se da cuenta, pero los que están a su lado, las personas que le quieren, sufren por él. Y eso pasa también a nivel espiritual. Cuando un cristiano ya llega el tiempo en que tiene que madurar y no madura, las personas que están a su alrededor se sienten mal y sufren por la falta de desarrollo de esa persona, de desarrollo espiritual en esa persona, porque no es normal, no es lo habitual, no es lo lógico. Lo lógico es que el cristiano, cuando va pasando el tiempo, debe ir creciendo y desarrollando su relación con Dios, mejorando su relación con los demás, desarrollando su conocimiento de la palabra. Todo el mundo tiene que estar. Cuando alguien nace de nuevo, tiene como personas a su alrededor que lo cuidan, que lo protegen, pero cuando ya camina solo, ya se espera que camine solo cuando llega cierto tiempo, ¿verdad? Es lo normal. Y así debe ser. Pero no siempre es así. Hay personas que siempre quieren seguir siendo el centro de atención. Personas que no crecen, que no se desarrollan, que no maduran, sino que se ponen más duros. Un bebé no puede valerse por sí mismo, necesita cuidados continuos. Y cuando un bebé se abandona, ¿qué suele ocurrir? Claro, un bebé sin cuidado por sí solo no puede sobrevivir, requiere de cuidado. Ahora, la niñez espiritual, en el fracaso, en la debilidad, es decir, cuando un cristiano es un niño, el fracaso y la debilidad van a dominarlo.
Y no me refiero al creyente que es niño porque es recién nacido, sino al creyente que lleva mucho tiempo, pero no quiere crecer. Esa persona va a ir de tropiezo en tropiezo, porque no madura, porque no crece, porque no quiere. Se va a mostrar egoísta, se va a mostrar orgullosa, porque la mente carnal está viciada conforme a los deseos engañosos de esta vida. ¿Ustedes han visto a un niño? ¿Cómo se comporta un niño cuando está con otros niños? Muchas veces entre ellos hay problemas, porque todos quieren lo que tiene el otro, ¿verdad? Y esto es mío, y no para mí. Tú lo has tenido antes, ahora lo quiero yo. ¿Se imaginan una iglesia así? Donde los creyentes están continuamente chocando unos con otros. Aquí sí que yo doy gracias a Dios, porque eso no pasa aquí. Puede que haya algunos creyentes que le cueste crecer, pero poco a poco van creciendo. Y aunque a veces se vean algunas actitudes inmaduras, porque se ven, pero gracias a Dios no hay infantilismo crónico. Pero yo he estado en iglesias donde no ya a niveles de creyentes, sino a niveles incluso de ministerios, hay cada actitudes infantiles que te dan ganas de salir corriendo. Y estas cosas pasan porque falta madurez. Pero lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que nosotros tenemos que crecer, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir hacia adelante. Porque un niño espiritual no va a dar frutos. ¿Y qué decía el Señor Jesús sobre aquello que no dan fruto? Se secan y serán cortados y echados al fuego y arderán. Qué curioso, ¿verdad? Una vez más, Cristo dice en Juan 15, yo soy la vid, mi Padre es el labrador, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. ¿Los pámpanos pertenecen o no pertenecen a la vid? Claro que sí. Si un pámpano no perteneciera a la vid, no sería un pámpano. Estaría cortado, estaría seco, muerto. Pero un pámpano puede pertenecer a la vid y no llevar fruto. ¿Y qué pasa con ese pámpano, con ese cristiano que está en Cristo, pero que no lleva fruto? Que será cortado, echado al fuego y arderá. En contra de lo que algunos creen. No, yo soy cristiano, lleve fruto o no lleve fruto, yo soy salvo. Cuidado. Si no lleva fruto, acabarás en el fuego. Es lo que dice el Señor Jesús. Igual yo me equivoco, pero ¿ustedes creen que Cristo se equivoque? La niñez se muestra en que aún poseyendo capacidades espirituales, dones, aún teniendo dones y capacidades, no hay frutos. Los corintios tenían dones, pero los frutos brillaban por su ausencia. A muchos les encantan los dones, por eso acaban imitándolo. No hay nada más estrambótico que un creyente imitando un don. En las iglesias pentecostales esto pasa mucho, porque como se insiste en que todo el mundo tiene, por ejemplo, que hablar en lengua, tú abres la boca y repite, y acaban diciendo cada tonterías. Y la gente, porque se siente mal, porque todo el mundo está hablando en lengua y él no, acaba inventándose palabras raras, porque no quiere ser menos que los demás. Y acaba imitándose, pero nada de eso es necesario. La palabra de Dios es clara cuando dice en 1 de Corintios, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos evangelistas, pastores y maestros? No. ¿Hablan todos lengua? No. ¿Verdad? Pero hay algunos que quieren que todo el mundo hable en lengua.
Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si el dedo quiere ser ojo y se pone en el lugar del ojo, ¿ustedes creen que el cuerpo va a estar mejor? No, el dedo es dedo y sirve para lo que sirve. Y el ojo es ojo y sirve para lo que sirve, ¿verdad? Y cada uno recibe un don de Dios. Uno, la verdad, de un modo y otro de otro. Y cada uno tenemos la manifestación de la gracia de Dios para provecho. Porque a uno le da Dios un don y a otro otro. Lo triste es que los inmaduros usan sus dones para lo malo y no para lo bueno. Para discutir, pues mi don es mejor que el tuyo. ¿Ustedes creen que Dios reparte los dones para eso? ¿Verdad que no? Los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, no para la destrucción del cuerpo de Cristo. Para la edificación. Amén. Pero la niñez, los niños son superficiales y los cristianos inmaduros también. Ahora, la niñez o el infantilismo se cura bebiendo leche espiritual no adulterada, tomando de la palabra de Dios. Un sorbito. Si no eres capaz de tomar mucho, toma un sorbito, pero practícalo. Otro sorbito mañana, practícalo. Y así vamos dejando de ser niños. Así vamos creando el estómago, vamos haciéndolo fuerte, y llegará un día en que seremos capaces no solamente de tomar leche, sino también de tomar alimento sólido y profundizar más en las Escrituras. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo afecta la niñez espiritual a una congregación? La traza, la apara. ¿Cómo más? No crece. La divide. Así es como afecta el infantilismo espiritual en las congregaciones. Por eso hay tantas congregaciones divididas. Por eso hay tantas iglesias que están estancadas. Porque hay inmaduros dentro de su seno. Por eso nosotros aquí tenemos que ayudarnos los unos a los otros para que juntos podamos ir creciendo. Y si vemos a alguien que se retrasa, le echamos un cable y lo animamos y lo ayudamos. No se trata de coger y decir, mira ese que se ha quedado atrás. No lo critique. Ve y échale una mano. Ve y ayúdalo. Si le cuesta, ponte a su lado. Porque cuando se sobrellevan las cargas, cuando los unos sobrellevamos las cargas de los otros, pesan menos, ¿verdad? Y es más fácil. Y entonces juntos vamos hacia adelante, no nos estancamos, sino que vamos hacia adelante creciendo, no solo en el conocimiento de la verdad, sino lo que es más importante, en la práctica de la verdad, que es lo que glorifica a Dios. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Cuántas clases de personas nos ha hablado Pablo aquí? Rico, pobre, inteligente, ¿no? Africanos, europeos, ¿no? El hombre natural, el hombre espiritual y el carnal. Amén. Estos tres tipos de personas. Pablo no hace diferencia entre el rico y el pobre, entre el guapo y el feo, el ilustrado y el ignorante. No. Natural, espiritual, carnal. Ahora la pregunta: ¿a qué grupo perteneces tú? Y lo que es más importante todavía, ¿a qué grupo quieres pertenecer? Porque aun cuando tú fueras un carnal, o imagínate que eres un natural, que todavía no le has entregado de verdad tu corazón a Cristo, todavía estás a tiempo de poder hacerlo. Y si eres un cristiano que le ha entregado tu corazón a Cristo, pero a medias, y has nacido de nuevo pero no quieres crecer, aún estás a tiempo de decirle: Señor,
a partir de ahora yo quiero madurar. Estás a tiempo. Y si eres un cristiano espiritual, hay un pasaje hermoso en la Biblia. Juan capítulo 15, ese pasaje del que estábamos hablando antes, cuando dice que Cristo, yo soy la vid, mi Padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos. Quiero que lean conmigo una cosita nada más, para terminar. Juan capítulo 15, porque si tú consideras que estás en el grupo de los espirituales, quiero que tengas en cuenta el consejo que nos da aquí el Señor Jesús. Versículo 1, capítulo 15 de Juan, versículo 1. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién es el pámpano que no lleva fruto? El cristiano carnal. No es el hombre natural, porque el hombre natural no es pámpano, no pertenece a la vid. ¿Ok? El cristiano carnal que no lleva fruto, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué hará Jesús? ¿Para qué? Lo limpiará para que lleve más fruto. Miren, le voy a explicar algo. Cuando un cristiano es maduro y lleva fruto, necesita ir a Cristo continuamente para que Él lo limpie. ¿Saben por qué? Porque cuando un pámpano lleva fruto, de momento se llena de hojas. Y si se llena de hojas, ya no tiene sitio para dar frutos, más fruto. Por eso esos pámpanos deben ser limpiados para que lleven más frutos. ¿Qué ocurre cuando alguien lleva fruto? Saca pecho, ¿verdad? Es que yo no soy como ese que es un natural, ni soy como ese que es un carnal. Yo soy espiritual. Cuando uno se estira, se hace inútil, deja de servir y pasa de espiritual a carnal. Por eso, si tú perteneces al grupo del espiritual, límpiate cada día, ve a la presencia de Dios y mengua para que Cristo crezca en ti. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues vamos a darle gracias al Señor por su palabra, porque Él es bueno y de verdad que nos ayuda a meditar en ella. Amén. Bien, gloria a Dios. ¿Cuántos creen que el Señor es bueno? El Señor es demasiado bueno. Como dice, alguno dice que cuando abusamos de alguien bueno, ¿cómo se dice? Que lo sinvergonceamos, ¿no? ¿Cómo es? Algo así. No hagamos eso con el Señor, que Él es muy bueno con nosotros. Amén. Alguien que nos dirija, por favor, en oración, dando gracias al Señor y pidiéndole a Dios por los enfermos y por el culto del domingo. Que, oiga, prepárense, el domingo va a ser algo maravilloso. Prepárense. Alguien que nos dirija, por favor. Gracias, Señor.
Sí, Señor. Amén, Padre. Amén. Oscar, ¿cortaste ya?